humanidad estamos muertos, lo sabéis esto, ¿no? ¿Cuándo podremos emitir luz nosotros? Cuando hayamos vivenciado el conflicto en armonía, cuando hayamos transmutado la personalidad y el alma realmente se manifieste a través nuestro. Por eso a la luna se le asigna un cuarto rayo. Cuarto rayo para el aspirante. Para el discípulo sería un primer rayo, sería Vulcano, y para el iniciado sería un séptimo rayo, pero eso es un tema para tocar aparte. Nos vamos a los grandes planetas transpersonales, posiblemente, bueno, al más grande de todo el sistema solar. ¿Qué rayo manifiesta? Segundo rayo de amor-sabiduría. Os he dicho, el globo solar manifiesta un segundo rayo, pero necesita de sus aliados, de sus compañeros de viaje, los hombres celestiales, para llevar a cabo su propósito. Un hombre celestial tiene 10 iniciaciones, desde la perspectiva terrestre, y un hombre solar tiene nada menos, un globo solar tiene 12 iniciaciones. Si suponemos que nosotros tenemos la del bautismo, que seguramente que la tenemos, algunos tendrán una segunda y puede que alguno más, imaginaos el camino que tenemos por delante, teniendo en cuenta que la diferencia que hay entre un estudiante y un discípulo de tercera iniciación, por eso os he puesto al principio el Cervino, habéis distinguido, el mito de Capricornio, la tercera iniciación, y va a salir en todas las presentaciones que hagamos de los rayos aquí en Amigos de la India. ¿Por qué lo digo? Porque deberemos trabajar mucho para subir a la cima de la montaña, y desde allí divisaremos todo el valle donde las 7 energías proceden de una y nosotros tenemos la capacidad de sintetizarlas y de expresarlas a voluntad. Por eso, o tenemos una iniciación, tenemos una expansión de conciencia, o a nivel intelectual va a ser un poco complicado el tema de los rayos. Porque tenemos la tendencia innata, cada vez que iniciamos un estudio, buscarle un resultado práctico. Y durante mucho tiempo, a lo mejor, este estudio solamente nos da quebraderos de cabeza. Pero lo importante es que lo veamos como algo que nos va a enriquecer, como una posibilidad de interactuar con energías, teniendo en cuenta que todas estas pelotitas que están aquí flotando, estos planetas, son seres vivos como nosotros, están evolucionando. Ahora bien, la analogía funciona, pero no funciona en el detalle. Yo tengo un cuerpo muy definido, ¿verdad? Y él tiene un cuerpo mucho más definido. Cuidado, desde la perspectiva más densa posible. Del último subplano, del plano físico cósmico, yo veo al Sol y a Júpiter de esta manera, pero internamente no son así. Por ejemplo, ¿de qué color sería el Sol? Azul. ¿Habéis tenido alguna experiencia de ver el Sol de otra manera distinta? ¿Dorado, anaranjado? ¿De qué color? Anaranjado. Anaranjado. Es azul índigo. Azul índigo. Azul oscuro. Azul oscuro y sol. Pues no lo parece. No lo parece, ¿verdad que no? No lo parece, ¿verdad? Que brilla mucho. Es azul oscuro. Azul oscuro, pero oscuro, oscuro, ¿eh? Azul índigo. Curioso, ¿eh? ¿Verdad que se extraña de que sea así? Algún momento de nuestra vida, en algún momento puntual, se despertará la chispa y lo podremos ver. Va a ser una décima de segundo, nada más. Bueno, y es bastante. Se dice que los demás tienen un color específico a la visión etérica. De ahí vienen los colores que se asignan. Por eso los colores varían en función de quién lo está observando. Importante es que tengamos en cuenta lo siguiente. Cada planeta manifiesta un aspecto de la energía 1. Antes os he dicho, la energía llegaba sin dividirse, prácticamente sin dividirse. Eran 7 que se fusionan en uno en el sistema de Sirio. De ahí se proyectan al sistema solar. El lobo lo recibe como 1 la señal. Él está trabajando el segundo rayo en este periodo. ¿Y cómo lo divide después? En 7, pero no lo hace él, lo hacen sus colegas, sus aliados, sus compañeros de evolución, los lobos planetarios o hombres celestiales. En el caso de Júpiter, le aparece el segundo rayo también. Y de hecho, por la astronomía se sabe que en un futuro no muy lejano, cuando sea, no sabemos cuándo, desde el tiempo de la computación terrestre, Júpiter será otra estrella, otro sol. Es un planeta gaseoso. ¿Y Júpiter qué indica generalmente Júpiter? ¿De qué nos habla Júpiter? ¿Del amor?
¿Realmente no lo hemos querido eso? ¿A través de la astrología? ¿Lo dejo en el aire? Sí, déjalo. ¿Sí? Sí. Luego tenemos un planeta que todos conocemos, ¿no? Porque casi todo el mundo lleva un anillo físico o invisible. Planeta Saturno. El mal llamado planeta del karma. ¿Por qué digo mal llamado planeta del karma? Porque la palabra karma es oportunidad, no es castigo. Pero como tenemos mucho sexto rayo encima, tenemos la tendencia a creer que el karma es una losa que nos ha caído encima por algo que supuestamente hicimos nosotros, o mejor lo hicieron los demás y me tocó a mí, eso es lo que se suele decir, y no reconocemos que es una aceptación voluntaria ligada a un compromiso interno. Cuando se escucha por ahí, es que he nacido en el país que he nacido, es que me han tocado los padres que me han tocado y me voy a desencarnar de la manera que he desencarnado, hay que decir una cosa: escogimos a los padres, escogimos el lugar donde íbamos a encarnar, más o menos las circunstancias de nuestra vida y la forma en que nos íbamos a ir, de manera genérica, arquetípica. Y luego resulta que desde aquí, desde abajo, actuamos en contra de decisiones que como almas tomamos en su momento. Pues a esa incongruencia le vamos a llamar karma, ni más ni menos. ¿Quién tiene la culpa? ¿El señor Saturno? No, la tenemos nosotros. Vamos a ser honestos. Somos nosotros que en nuestra ignorancia vamos en contra de algo que no conocemos. Esto es más o menos como llamarse ateo, en contra de Dios. Pero si no lo conocemos, y además, ¿qué nos ha hecho ese señor para ir en contra de él? ¿No será que tenemos una percepción falsa de la realidad? Más bien lo segundo, pero debemos descubrirlo. Debemos descubrirlo precisamente canalizando, manifestando la energía de la adaptabilidad del señor Saturno y el amor profundísimo, absoluto del señor Júpiter. Y si eso lo hacemos, evidentemente el trabajo del señor Urano va bien solo, ¿no? ¿Qué pasó hace 2000 años en Palestina? Apareció un gran discípulo, ¿de qué habló? Del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así como Buda dijo, conócete a ti mismo y conocerás a todos los demás, o algo parecido, o el ser hombre es luz, tanto da. ¿Qué nos dice este? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque en el momento que esa energía que abocas hacia ti mismo, hacia tu resolución interna, la pones al servicio de los demás, ¿qué sucede? Que todo se adapta a una nueva realidad, que aparece un nuevo orden. Precisamente, Urano nos habla de nuevo orden. El cristianismo, Acuario, tiene de regente exotérico, ¿qué planeta? Urano, ¿no? Séptimo rayo. Y de regente esotérico, ¿qué tiene? Al señor Júpiter. Acuario, que es la interdependencia, la fraternidad, la chispa del cristianismo. Curiosamente, 2000 años después empezamos a entender el mito. Deja de ser curioso esto, ¿eh? Deja de ser curioso que se utilizara la energía de la devoción, del idealismo, que nos atormentó y nos machacó, y nos dejamos de lado el amor que el cristianismo pregonó, la relación con Júpiter, es decir, el despertar la conciencia crística, la hemos dejado de lado mayormente durante 2000 años, y ahora hay que decir una cosa: o la despertamos o la despertamos. Porque esta energía, al ser impar, el séptimo rayo, nos va a obligar, nos va a poner, no diré que la punta de la espada en el cuello, en la garganta, pero sí que nos va a obligar, o nos adaptamos o nos van a adaptar. ¿Qué creéis que está pasando en todo el mundo? ¿No os parece sospechoso que cada semana nos estén dosificando las informaciones y atormentándonos cada vez más? Urano, todo nuevo, todo tiene que caer. Estamos en vísperas de un nuevo orden mundial. Pero para construir ese nuevo orden mundial, ¿qué creéis que debe pasar? ¿Continuamos como estamos o nos cargamos de un plumazo todo lo antiguo? No se trata de destruirlo, ¿eh? La idea que hemos tenido hasta el presente, basada en la información del sexto rayo y de nosotros los humanos, que respondemos bastante a esta energía, es que había que destruirlo todo. Eso es un espejismo propio del primer rayo. Es decir, aquí se dan 4 cañonazos, esto se arregla, es muy común en los países latinos donde el sexto rayo está imperando, es muy común ese tipo de mentalidad. Pero eso que dice, que si no hay un aspecto jupiteriano de segundo rayo de amor para construir, ¿qué vamos a construir? Absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, si no construimos absolutamente nada, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando más karma, estamos provocando un conflicto que ya veremos cuándo lo resolvemos. Por lo tanto,
nos debemos adaptar a las circunstancias, y lo que está pasando ahora en el mundo, la crisis del sistema económico, la crisis de valores, es para que demostremos la cualidad propia de Saturno, la adaptabilidad. O nos adaptamos o vamos en contra de la propia evolución. Y llegamos al planeta Neptuno, al señor, ¿cómo se conocía este en la mitología griega? Poseidón, el señor de las aguas. Neptuno es Poseidón, el señor de las aguas. ¿Y de las aguas? ¿Por qué de las aguas? Todo lo que tiene que ver con el plano astral, con el mundo emocional, con nuestro propio planeta, es un planeta de agua básicamente, está regido por la hueste angélica que vino en su momento del planeta Neptuno. Gracias a ellos, a esa energía, los humanos hemos podido desarrollar la vida y la evolución en este planeta. Y luego llegamos a un planeta que se descubrió. ¿Cuándo se descubrió Plutón? ¿Lo acordáis? 1920 y pico. Curiosamente se dice en astrología que es el planeta que se encarga de sacar todo lo oculto. Como está tan lejano, cuando aparece, no son planetas transpersonales, tardan ciclos enormes. Urano tarda 88 años en dar la vuelta, este no sé si son 200 y pico, 100 y pico lo que tarda. ¿Y qué pasa? Que están durante generaciones, unas generaciones, machacando y dando su impronta a esa evolución. Por lo tanto, son muy importantes porque canalizan una energía que acaba coloreando todo lo oscuro. Precisamente, ¿qué pasa cuando este planeta se descubre? Finales de los años 20, ¿no? Se estaba preparando un conflicto en Europa, ¿no? Muy importante. Bueno, pues el conflicto lo hemos vivido. Todavía lo seguimos viviendo y estamos pagando las consecuencias de ese conflicto. Porque me imagino que sabréis que todo lo que tenemos en este momento de conflictos en Europa y en el cercano Oriente lo debemos a la Segunda Guerra Mundial y a la Primera Guerra Mundial y a los errores del siglo XIX. Todo viene por ahí, todo viene por ahí, todo. ¿Continúo? Esto es importante que lo tengamos en cuenta antes de meternos en la harina de los 7 rayos. La realidad de Dios, Dios trascendente, la relación del hombre con lo divino, el Dios inmanente, la realidad de la inmortalidad, la hermandad del hombre, Dios en expresión, la existencia del camino hacia Dios, la historicidad de los grandes acercamientos y la posibilidad de un tercer inminente acercamiento. Este tercer acercamiento, ¿cuál sería? Blavatsky fue el primero. Habló de una parte de la astrología esotérica, la tocó muy por encima, habló de unos postulados antiguos. Vino Bailey y habló de ¿qué? ¿De qué más? Continuó la enseñanza, post-teosofía, y ha de venir otro. Eso es otro nivel. Estoy hablando a niveles de mensajeros, no de tanta enjundia. ¿El avatar de síntesis? No. Estoy hablando de este señor que estuvo aquí con nosotros, hizo la primera entrega de lo que será la tercera. En un principio Buda nos dijo algo maravilloso: Dios es luz. Dios es luz. ¿Lo reconocemos a Dios como luz? Cristo nos dijo: Dios es amor. Y ha de venir un avatar nuevo, que será el Buda Maitreya cuando toque, no lo vamos a ver a corto plazo eso porque el trabajo no lo hemos realizado, que nos va a decir que Dios básicamente es voluntad al bien. Por eso os decía que Urano nos va a poner las pilas, porque vamos directos a la energía del 7º rayo. Y cuando se canalice esa energía y se manifieste abiertamente, querrá decir que una parte de la humanidad está respondiendo al primer rayo. Y por lo tanto, el 6º rayo ya habrá concluido su ciclo de expresión, que se espera que acabe este siglo XXI, alrededor de los años 20, cuando entre la energía del 4º rayo. Y la energía del 4º rayo lleva bastante tiempo ausente del sistema de la Tierra. Y por lo tanto, en el arte se ve la dificultad de hacer algo que tenga sentido, la dificultad de hacer una composición musical que tenga cierto sentido, porque en un momento determinado, hace unos 200 años, 300, 400, esa energía estuvo activa y tuvimos grandes pintores, grandes arquitectos, grandes escultores y grandes compositores. Pero ahora eso no es posible. No quiero decir que los artistas de ahora no hagan un trabajo valioso, lo hacen, pero no tienen la chispa angelical de la que tuvo un Beethoven, de la que tuvo un Mozart, de la que tuvo un Wagner, etcétera, etcétera, etcétera. No lo tienen. Y lo que hacemos muchas veces es repetir los esquemas de la antigüedad. ¿No habéis visto esta manía de algunos multimillonarios a repetir
la belleza de ciertos palacios, ciertos castillos europeos, hacerse copias. Caramba, se podía hacer un palacio de estilo renacentista, pero luego no, tiene que ser copiado de él. Eso indica que no hay en el éter unos devas, unos ángeles que puedan impresionar la cabeza del escultor, del urbanista, del paisajista, del jardín, etcétera, etcétera. Entendemos cómo se manifiesta Dios, porque Dios se va a manifestar a través de los 7 rayos. Entendemos que Dios existe en su creación. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Desde mi corazón, desde la meditación, haciéndome preguntas o contemplando la belleza de una puesta de sol. Viendo su creación y decir, Brahma, qué grande eres. ¿Podemos ver a Dios así? ¿Cuál de los dos caminos hemos escogido? ¿El del Dios que está manifestado en su creación, el Dios trascendente, o nos hemos abocado directamente al Dios inmanente, a ese que está dentro de nosotros y de todo lo creado? Porque si decimos nosotros, las piedras también tienen vida, no de manera orgánica, pero hay una entidad que está ahí, hay algo que lo anima. Entendamos que formamos un conglomerado, y esto es importante que lo tengamos claro, porque hay varios postulados. A ver, yo no os voy a hacer creer ahora mismo en la realidad de la inmortalidad, ni la reencarnación, ni nada de eso. Pero entendamos que Dios, si somos divinos, no podemos morir entonces. ¿Sí o no? En estos planos karmáticos sí, hay cambios, pero en los planos internos, los que no son karmáticos, no existe la aniquilación, existe una continua adaptación y una continua transformación. Pero no la aniquilación. Sería un error del propio Logos haber trabajado, actuado de esa manera. Pues lo importante es que nos planteemos cuál es nuestro camino de acercamiento a Dios y cuál es nuestra relación con lo divino a través de lo que se conoce como la búsqueda del Dios inmanente. Meditamos, ¿verdad que sí? ¿Sí? Bueno, pero cuando se dice que al final de todo se reúne todo, no dice que se pierde la individualidad. Pero esto, mira, esto tardará tanto como todo lo que hemos recorrido hacia atrás. Desde, no 18 millones de años, no, estamos hablando de miles y miles y miles. Sí, al final del Manvantara, el Logos entrará en Pradaya. Eso es la filosofía esotérica, ya lo sabemos. Eso es como cuando en un momento determinado, como almas, decidimos desencarnar y el ángel de la muerte viene, nos abraza y nos corta el hilo de la vida, el corazón se para y adiós muy buenas. Sí, pero eso es una manera de expresarlo, muy bella. Pero desde el punto de vista mental nuestro, concreto, es un periodo de tiempo tan grande que no merece la pena ni tocarlo. Pero fuera de esta realidad, el tiempo no existe. El tiempo nosotros está basado en la dualidad, en la luz y en la oscuridad. Por eso que fuera de esta realidad no hay tiempo, claro que no. A ver, si saliéramos del planeta Tierra, ¿qué pasaría? Una de las experiencias que han tenido los astronautas, que han visto, pues que el Sol está ahí. Es que el Sol está ahí siempre. Lo que sucede es que la Tierra tiene la particularidad maravillosa de que una parte de ella está iluminada y la otra está oscura. Gracias a esa ambivalencia, a esa dualidad, a esa, diremos, contradicción entre comillas, la vida sigue. ¿Qué significa eso? Que el tercer rayo de actividad inteligente, la adaptabilidad, obliga a evolucionar a través de esa capacidad de pasa la corriente o no pasa la corriente. Es un sistema binario, en el fondo. ¿Por qué creéis que los matemáticos descubrieron el tema de la informática, la computación? Porque se daban cuenta, la filosofía esotérica lo ha dicho siempre, desde la más remota antigüedad, que gracias a esa dualidad, a esa polaridad, existe la manifestación, se evoluciona. Pero es que el Logos, aunque parezca que está irradiando allí en el firmamento, parece que nada le haga sombra, ha tenido que vivenciar la dualidad en el momento que toma un cuerpo físico. Él no tiene el problema de la luz que no le llega, pero él puede tener una circunstancia parecida a un nivel más elevado con respecto a otros logos que le pueden ayudar, mucho más superiores, más elevados que él. Es un tema que igual nos vamos mucho. Continúo. La visión mística del alma, del Dios, del universo, el poder de entrar en contacto y valorar el mundo de los significados, el mundo subjetivo de la emergente realidad, el poder de amar y de ir hacia aquello que no es el yo inferior, la capacidad de intuir ideas. Voy bajando, el poder de sentir, registrar y plasmar lo bueno, lo bello y lo verdadero. Son los rayos, ¿eh?
Son los nombres de los rayos, pero con diferentes nombres. Os digo el cuarto porque es posiblemente el más interesante. El poder de sentir, registrar y plasmar lo bueno, lo bello y el verdadero. Eso ha hecho surgir al escritor, al poeta, al artista y al arquitecto. El ansia de descubrir y penetrar los secretos de Dios y de la naturaleza. ¿Qué rayo sería ese? Un nuevo orden mundial, una nueva percepción. El secretos de Dios podemos decir que es un quinto también, porque el quinto rayo específicamente es el rayo del alma. Si queremos descubrir lo que es el alma, hemos de investigar. No es que el alma manifieste un quinto rayo, es que necesitamos la utilización de la energía de quinto rayo, que es la investigación, y la investigación, ¿qué es también? ¿Qué hacemos cuando cogemos aquí una meditación y cogemos un pensamiento simiente? Investigar. Estamos investigando. Por eso es el rayo del alma, de acercamiento al alma, porque es el método científico. No es el método de sexto rayo de quedarme en silencio pasivo y esperar que venga Buda o quien sea. No, yo investigo, se trabaja de manera distinta. Ese es el camino del ocultista y el otro es el camino del místico. Es un tema que ya hablaremos más adelante. El mundo de la vida psíquica, esto requiere el reconocimiento por la conciencia cerebral de la necesidad de un control mental y espiritual como primer paso. Desarrollo mental, el control de la vida del plano físico por el alma. Esta es una etapa que la hemos de vivenciar, y cuanto antes demos el paso de vivenciar esta etapa, la del plano físico controlado todo por el plano del alma, mejor nos va a ir, y por lo tanto querrá decir que entendemos los 7 rayos e interactuamos correctamente con esas energías. Yo me creo ya firmemente que con el primer rayo poca gente se lleva bien, ¿verdad? Eso de ordeno mando, ¿a que no? No reconocemos abiertamente que el sexto rayo, que tanto nos ha marcado en esta era, nos ha condicionado la forma de pensar. Y hay que decir que los humanos todavía no pensamos, sentimos o deseamos, pero pensar no. ¿Por qué? Porque si pensáramos en amplia escala, hubiéramos roto ya todas las ataduras del sexto rayo. No lo hemos hecho. Y ahora tenemos guerras en el mundo, tenemos conflictos, tenemos ideas absurdas de lo que debería ser la vida, y no nos damos cuenta que lo nuevo ya es imparable. Por lo tanto, si pensáramos, nosotros mismos con nuestro pensamiento lo hubiéramos roto, hubiéramos deshecho sus egregores. ¿Y sabéis qué hubiera pasado si hubiéramos pensado en el sentido correcto de la palabra, hacia la búsqueda de la verdad, de la luz? Pues que la humanidad hubiera dado un vuelco tremendo, porque si alcanzamos la luz, la sabiduría, quiere decir que tenemos amor. ¿Por qué el segundo rayo se le llama amor, sabiduría? Porque son las dos caras de la misma moneda, es la misma energía. Es la consumación del tercero. Cuidado que el tercer rayo es el rayo de los matemáticos y el rayo de los filósofos, el de la mente abstracta, el de los economistas, los financieros, los grandes empresarios, que también tienen mucho de quinto. Y sobre todo de las redes sociales, de la comunicación, del teléfono, de los transportes. Todo lo que sea poner en práctica el anhelo del segundo rayo de amar a la humanidad, lo hace el tercero como construyendo un puente, una carretera, un ferrocarril, internet, satélites, redes sociales. ¿Qué creéis que hay detrás de Twitter, WhatsApp, el correo electrónico? El amor de los seres humanos de unos por otros. Es así de sencillo. ¿Lo veis o no lo veis? Que el segundo rayo es el motor, es la energía que canaliza el logos, porque en esta encarnación, su segundo sistema solar, quiere vivenciar esa energía. Pero cuando tratemos los rayos diremos, el primero es el primero y el segundo es el segundo. Y luego cuando vayamos más adelante os diré, todos los rayos son subrayos del segundo rayo. No os voy a engañar, voy a decir la verdad, ¿eh? Lo que pasa es que lo primero os digo eso. ¿Continúo? Esto, si no queda claro, en las próximas clases se puede tocar, ¿eh? No hay prisas, ¿eh? Todavía no hemos entrado. Bueno, aquí tenemos ya las definiciones, los nombres clásicos de los rayos. El primero, voluntad o poder. Amor, sabiduría. Inteligencia activa, la cualidad por excelencia es la adaptabilidad. ¿Qué dijo el señor Darwin en El origen de las especies? Que aquella especie que se adaptaba al cambio era la que proseguía, ¿verdad? ¿El camino? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué se quedaron los dinosaurios por el camino? ¿Por qué se han quedado reptiles que desaparecieron hace 2000, 3000 años? O unas aves que tenían el tamaño de una jirafa
en lo que es Indochina, que desaparecieron hace 200, 300 años? Pues porque entre los seres humanos y el medio ambiente pues no se adaptaron al cambio. Y todo aquello que no se adapta al cambio perece. ¿Qué le pasa a los humanos en este juego de intereses evolutivos? Hablo así con un poquito de sorna. No se adaptan, una parte de ellos no se adaptan al cambio. Pues se quedan hacia atrás. Bueno, pues antes os he hablado del señor Urano, que quiere, como dedo de Dios que es, cumplir el propósito de Dios. Urano es el dedo de Dios. Capricornio se decía que era el martillo de Dios, ¿no? Pues Urano es nada menos que el dedo de Dios, la pluma de Dios que va a escribir un nuevo orden. Y a ver si nos aplicamos a una clase rápida de esto, de ¿cómo se llamaba aquello? Para escribir, de caligrafía, porque si no, ya sabéis lo que nos va a pasar. Saturno nos acabará pasando el recibo, ¿no? Llegamos al cuarto rayo de armonía a través del conflicto. Todo el mundo dice que es el rayo de los artistas. Yo digo que no. No. De los artistas. No por una razón muy sencilla, porque sí que se dice que es eso, y evidentemente lo es, pero hay que decir que artista, desde el punto de vista genérico, es toda aquella conciencia que es capaz de expresar el arquetipo de la luz, el amor y la voluntad también, a través de la belleza y adaptándose a las circunstancias, que quiere decir ni más ni menos cumplir el karma. Que hayamos tenido grandes iniciados en el pasado que han pintado una capilla Sixtina, una alabanza grandísima a la creación según la tradición judeo-cristiana, chapó. Que hayamos tenido un señor, un grandísimo iniciado, Leonardo da Vinci, que nos transmitió, el señor Brunelleschi, el señor Donatello, etcétera, todos los que hemos tenido, Velázquez, etcétera, etcétera, y en la literatura grandísimos arquetipos reflejados en grandes obras como Shakespeare, la Divina Comedia, El Quijote, La Vida Sueño, y me dejo un montón más por ahí. Eso no quiere decir que sí que han manifestado el cuarto rayo, pero es la interpretación que tenían ellos de lo que era el equilibrio. El cuarto rayo, en el fondo, ¿sabéis qué es? Conflicto. Es Mercurio. ¿Qué planeta, qué constelación canaliza la energía? Es cuando tenemos las constelaciones será más divertido todavía. ¿Quién? ¿Cuál es esta que nos da la segunda iniciación si la pasamos? Es Marte, ¿no? La segunda iniciación. No, pero Marte no ha dicho el planeta. No, me digo la constelación. ¿Qué rayo entra por Escorpio? Escorpio es el guerrero de la luz. Si tenemos alguna duda, acordémonos de Sant Jordi siempre, y el Drac. Cataluña, que es Escorpio, ¿verdad? ¿Qué pasa en Escorpio? No es luchar contra el dragón, es vivir la vida equilibrada para no alimentar al dragón interno. Por eso en el mito de Hércules se nos dice, se puso de rodillas, cogió al dragón, lo levantó a la hidra de Lerna y la puso a que recibiera los aires frescos de la mente. Meditó en ello y automáticamente se desintegró. Pero no luchó en el propio campo de batalla, que es el mundo emocional. ¿Sabéis lo que le pasa a los reptiles, a los cocodrilos, a las serpientes? Que en el agua son inmunes. Pero cuando salen a la tierra, ¿qué le pasa? Lo contrario que le pasaba a Anteo, ¿no? Cuando tocaba la tierra, se volvía inmortal. Cuando se le levantaba, se le acabó la energía. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que si vivimos el equilibrio, el conflicto, no renunciamos a él y lo vivenciamos nosotros de una manera armónica, sin saltar chispas y sin echar piedras en la mochila, el conflicto per se desaparece. Lo que hay es una actitud de servicio. Tenemos ahora unos años, y me imagino que todos tenemos memoria de las crisis que hemos tenido en nuestra vida, ¿verdad? Todos, ¿verdad? ¿Cómo solucionamos esas crisis? ¿Combatiendo en la crisis o manteniendo el equilibrio dentro del conflicto? Es decir, en el frente de batalla yo me mantengo firme. O como dicen algunos mantras, en el centro de la voluntad de Dios yo permanezco. Si actuamos así, estamos diciendo abiertamente a los señores del karma que tenemos una disponibilidad clara de ser guerreros de la luz, de servir a la humanidad, no tanto a nosotros. Ahora bien, si viene el conflicto y salimos corriendo porque el conflicto nos da miedo, ¿qué pasa? Esto nos llegaría a profundizar
de que este rayo no solamente da artistas, que los hay, pero da personas que tienen otro tipo de cualidades que no son tan destacadas y tampoco merece la pena tener. La clásica persona que le da la razón